revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo. Aquí, mi Rey, que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo. Aquí, mi Rey. ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Déjanos saber. Como en el cielo, como
bendecida noche, mis hermanos. Hoy vamos a estar viendo una palabra que nos hace replantear muchas cosas. Pero antes de ir de lleno a la palabra de hoy, que tiene que ver con Dios es justicia y con la providencia de Dios, quiero abordar un par de versículos que el Señor puso en oración, en mi corazón, en mi espíritu. Éxodo 20:17. Esto es algo que nosotros los hijos de Dios debemos recordar, porque en Daniel 12, en versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y nosotros tenemos obviamente que ser de los entendidos, de los que comprendemos. Por eso, recordarte hoy lo que el Señor puso en mi espíritu, en oración, en observación, ¿no? Cuando uno observa, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su auto, ni su camioneta, ni su viaje, ni su casa nueva, ni su esposo, ni nada de tu prójimo. No tenemos que olvidarnos que eso es un mandamiento. Si queremos estar bendecidos, no tenemos que olvidarnos de los mandamientos. El codiciar lo que es del prójimo no es algo que nos bendice precisamente, sino que nos hace entrar en maldición. Y por último, ¿no? El Señor quiere decirle también a su iglesia, Lucas 6:42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Esto lo dijo Jesús: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Son tiempos muy difíciles los que corren, son tiempos de dolor, tiempos en donde todo es muerte, mala noticia, donde cada día nos enteramos de cosas tristes. Es un tiempo de aflicción, es un tiempo que Dios permitió, es un tiempo de cautividad para la humanidad y para la iglesia, obviamente, y no es un tiempo de estar sacando la paja del ojo ajeno. En realidad nunca hay un tiempo para que nosotros podamos, no hay permitidos para sacar la paja del ojo ajeno. ¿Qué nos importa a nosotros, sí? Si somos personas en Cristo, si limpiar su vida por completo. La vida en Cristo es una vida de procesos, ¿sí? Entonces tengamos conmiseración, amor por los hermanos que aún no han llegado a establecerse como el Señor nos pide, pero a cada cosa a su tiempo. Así que antes de darle, ¿no? El formato a la prédica de hoy, no codicies lo que no es tuyo, no codicies lo que es de tu prójimo, no lo codicies porque no te va a ir bien. Y deja de criticar, ¿sí? Deja de criticar al otro. Es fácil. La crítica, hay un dicho que dice que la crítica es muy fácil, ¿no? El tema es hacerlo. Yo puedo criticar a otra mujer, es mala madre, es esto, aquel es bruto, aquel no estudió. Hay que fijarse primero en los defectos, en las vigas que tenemos nosotros. Los que son entendidos, los que somos hijos de Dios, podemos ver nuestros errores, enmendarlos, pedirle perdón al Señor. Pero los impíos, que sigan siendo impíos. Bien, si no le aflojan al Señor,
Bien, vamos a seguir con Facebook porque hoy venimos mal con el internet, pero bueno, pero el Señor va a dejar que de algún modo le llegue a todos nuestros hermanos. Así que vamos a seguir la prédica por Facebook, ¿sí? Bueno, como te dije antes, no codicies, ¿sí? Y no mires la paja en el ojo ajeno. Si sos cristiano, son dos cosas que ya a estas alturas tuviste que haber aprendido. Si no, examina tu corazón, ¿sí? Si no, saca la mugre de tu corazón, porque nadie puede ser bendecido codiciando lo que no es, ¿sí? Lo que no es propio, lo que es del otro, y mirando la paja del ojo ajeno. Ahora sí, vamos a estar estudiando hoy 2 capítulos de un libro que ya comenzamos prédicas anteriores, que es el libro de Esther. A mí particularmente es un libro que me encanta, que me apasiona, porque para mí es un libro lleno de riqueza. Quiero contarte una historia que yo conocí y que viví a través de vecinos, de personas conocidas, hace exactamente 30 años atrás. Hace 30 años atrás, unos vecinos tuvieron que viajar y dejaron a su hijo de 5 años, llamado Matías, al cuidado. Ellos tuvieron que viajar por trabajo. En realidad, el papá de Matías viajó por trabajo acompañado de su esposa, y se lo dejaron al cuidado de su tío, ¿sí? Del hermano del papá. Solamente fue un viaje de una semana, pero ocurrieron cosas inesperadas. El nene que estaba al cuidado de su tío en uno de los días en los que lo llevó y lo trajo del colegio, el nene era muy inquieto, y cuando él frenó el auto en la puerta de su casa, que era sobre una avenida, el nene se bajó hacia el lado de la avenida, no le dio tiempo al tío a atajarlo, a poder tomarlo, y un auto lo impactó a Matías. Matías tenía tan solo 5 años. Obviamente fue hospitalizado en un estado crítico, y le dicen al tío que estaba al cuidado del nene que el nene tenían que extirparle un riñón porque, bueno, el impacto le había destrozado literalmente el riñón. Yo me imagino que este tío, al cual conocí en ese momento, se debe haber preguntado qué más me puede pasar. A ver, había quedado al cuidado de su sobrino y tenía que firmar, recuerdo que tuvo que firmar que aprobaba y aceptaba que le quitaran el riñón. Era una cuestión de vida o de muerte. Sin embargo, porque esto comenzó trágicamente, ¿sí? Cuando le quitan el riñón ese destrozado al nene, descubren que ese riñón tenía un cáncer bastante avanzado, en ese riñoncito que en el accidente se había destrozado. A raíz de eso le hacen un estudio más exhaustivo a la criatura y descubren que tenía metástasis en los pulmones, con lo cual le hacen un tratamiento y Matías sanó, ¿sí? Y hoy es un hombre ya. Esta historia comenzó trágicamente, ¿sí? Yo me imagino la culpa, el dolor, la preocupación y los malos momentos que pasó su tío. Y sin embargo, si no hubiese sido por ese accidente, si no hubiese sido porque perdía ese riñón, no se hubiesen enterado jamás que había un cáncer que estaba avanzando y que ya le había tomado los pulmones. Nuestras vidas, hermanos, ¿por qué te contesto? Porque nuestras vidas están llenas de circunstancias, de situaciones, de eventos que son pequeños o grandes, insignificantes o trascendentales, ¿sí? Algunos eventos son buenos, otros son malos, como este que te acabo de contar, pero que tiene un final feliz. Algunas circunstancias que nos ocurren son neutras, pero que a veces cuando estas circunstancias en nuestras vidas se dan de determinado modo, se encolumnan de determinado modo, se acomodan de determinado modo, es cuando hacen la diferencia. Hay veces que
se desencadenan los hechos de tal modo, como en este caso que te conté, de este nene, que ahora es un hombre, los cielos y la tierra. Y tenemos que aprender qué es lo que Dios hace todo el tiempo. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente, lo hará en el futuro. El Señor se mueve en nuestras vidas providencialmente. Hoy vamos a estar viendo la providencia de Dios. En Esther, en los capítulos 6 y 7, vamos a estar viendo de un modo, te diría, esplendoroso la providencia de Dios. Cómo actúa la providencia de Dios. Cómo Dios acomoda las situaciones malas, buenas, neutras, grandes, insignificantes, cómo las acomoda de tal modo que vemos obrar su providencia. Cuando nosotros llegamos al capítulo 6 de Esther, nos damos cuenta de algo. Que Dios es soberano no solo de las grandes cosas, sino hasta en los más mínimos detalles. Tenemos un Dios que controla hasta el más pequeño de los detalles, hasta el más insignificante de los detalles. Nosotros habíamos terminado la prédica, la última prédica que tuvimos sobre el libro de Esther, con un Mardoqueo, ¿sí?, que iba a ser ahorcado. Amán había construido una horca de 50 codos, esto es algo así como un edificio de 6, 7 pisos de alto, una tremenda horca, y bueno, y habíamos terminado, ¿sí?, con esta noticia, que Mardoqueo iba a ser ahorcado. Y acá vamos a empezar a ver la providencia de Dios, porque en la misma noche en donde Amán manda a sus hombres, a los albañiles, a los constructores, a los carpinteros, a construir esta horca, que era, no era una horca común y corriente, sino que era algo descomunal por la altura, porque más o menos 50 codos son unos 23 metros. Habrán estado trabajando toda la noche y me imagino que habrán llegado a la madrugada a terminarla, porque esto no era algo tan sencillo, no era un simple lugar de ahorcamiento, era la horca, si querés llamarla, ¿no? En esa misma noche, mientras los hombres contratados o los siervos de Amán construían la horca en donde iba a ser ahorcado Mardoqueo, esa misma noche en Esther 6 leemos: aquella noche el rey, se refiere al rey Asuero, el rey no podía dormir. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vemos películas, cuando vemos series, a que pasan muchas cosas malas, pero siempre como que al final aparece el superhéroe, al final aparece la persona que cambia la historia, al final es como que los malos terminan perdiendo, los buenos terminan ganando, pero bueno, eso pasa en las películas. En la vida real no siempre ocurre así, solo en la TV, solo en las series. Pero en esta ocasión, en esta historia en particular, en esta historia de Esther, podemos decir que sí, que esta historia se parece a aquellas películas en donde sufrimos durante toda la película porque vemos injusticias, vemos que el malo va ganando, que el bueno sufre cada vez más, vemos más injusticia, y que de golpe al final, ¡paf!, algo pasa y el bueno tiene victoria. Bueno, esto es lo que vemos en el libro de Esther y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, como si fuera una película, que todo va a terminar, gloria a Dios, bien por la providencia del Señor. El tema es que esa noche el rey Asuero se desvela. Podríamos pensar que, bueno, que él había tenido el banquete, ¿sí?, con el banquete al que había sido convidado por la reina Esther, junto con Amán. Podemos decir que quizás había comido y bebido mucho, estaba como indigesto y no podía dormir. Capaz era una persona más de tantas que a la noche les cuesta conciliar el sueño. No sabemos por qué. Dice que aquella noche el rey no podía dormir, ¿sí? Pero
si bien no sabemos por qué motivo no podía dormir, nosotros tenemos que entender algo. El rey Asuero no se desveló, Dios lo desveló. Dios es absolutamente soberano y tiene autoridad, ¿sí? Como te dije antes, sobre los detalles más pequeños. Y va a utilizar los detalles más pequeños, si es necesario, para conciliar sus propósitos. Y pensemos que un rey desvelado en aquella época no tenía tantas cosas para hacer, o por lo menos no tenía las cosas que tenemos hoy para hacer. Bueno, agarro el control remoto, no sé, me pongo una serie, trato de en aquella época, bueno, sí, podría haber, ya que estaba desvelado, tratar de haber avanzado en algún asunto, en alguna resolución con respecto a su reino, a su imperio. Pero al rey se le ocurre, y lo digo entre comillas, porque supongamos que se le ocurrió, porque yo, y vos también lo sabés, acá está la mano providencial de Dios, se le ocurre que le lean, ¿sí? Y manda a buscar, ¿sí?, el libro de las memorias, el libro de las crónicas. Y acá leemos, entonces, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. El libro de las memorias y de las crónicas es un libro, un compendio en donde se iban registrando todos los asuntos del reino, no solamente de su reinado, sino del reinado anterior, ¿sí? A través de los años se iba acumulando información, y yo me imagino algo así como una guía telefónica de aquellas de décadas atrás, cuando venía la empresa de telefonía y nos traía así una vez por año las nuevas guías telefónicas, que ¿quién podía leer una guía telefónica, no? Eran unos libracos. Así que me imagino terrible información, ¿no? Tantísima información, eran las crónicas del reinado, de su reino, pero a mí me llama la atención porque el Señor lo lleva a leer una situación puntual entre todo lo que podían llegar a leerle, entre todo lo que Asuero podía llegar a leer. Justamente el Señor lo va a llevar a que le lean una situación en particular, un episodio ocurrido en el pasado y que lo leímos en Esther 2, pero que pasó sin pena ni gloria, ¿sí? Pero ahora esta situación que en Esther 2 había pasado sin repercusión alguna, ahora vemos que cobra vida. Porque el rey se entera, le leen que un hombre judío llamado Mardoqueo, ¿sí?, desbarata el plan de dos eunucos que se habían enfurecido contra él. Mardoqueo escucha, esto lo leemos en Esther 2, escucha que quieren matar al rey Asuero, él lo denuncia, lo investigan, y bueno, los eunucos son ajusticiados, y Mardoqueo literalmente le salva el pellejo al rey Asuero. Estos eunucos eran Bigtán y Teres. En el versículo 2 de Esther 6 leemos: y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Echar mano es querer matar al rey Asuero. Es entonces, y esto es increíble, que el rey hace esta pregunta, o sea, se entera, en ese momento que le están leyendo, en ese desvelo, se entera de que un hombre judío, Mardoqueo, le salvó el pellejo, ¿sí? O sea, él no estaba ni enterado de eso. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. Y esto es algo muy raro. En el gobierno de los hombres suele suceder la ingratitud. Sí, en el gobierno de los hombres, en el poder de los hombres, la ingratitud puede ser moneda corriente. Pero la ingratitud no es algo que corresponda al gobierno de Dios, ¿sí? No es parte de la ingratitud del reino de los cielos. En Hebreos 6:10 leemos: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra. Hermanos, Dios no es injusto,
y Él nunca olvida lo que nosotros hacemos por Él. En 1 Samuel 2:30 leemos: porque yo honraré a los que me honran. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso sí, no siempre vamos a recibir la retribución cuando nosotros queremos. Mardoqueo le había salvado el pellejo a Asuero, había denunciado este complot entre los dos eunucos, Bigtán y Teres, y sin embargo nadie, ni siquiera había tenido gracias por salvarle la vida al rey. Pero no es de Dios la ingratitud. Él siempre va a recompensar nuestras obras, ¿sí? Y es por esto que vemos que el rey se pregunta: ¿qué distinción? ¿De qué modo le pagamos, honramos a ese hombre? ¿Sí? ¿Qué distinción, qué honor se le dio a ese hombre que me salvó la vida, ese hombre que denunció este complot contra mi vida? A ver, me estoy enterando de esto, y ¿qué se le dio a ese hombre? ¿Qué hicimos por ese hombre? Y a partir de esta pregunta que el rey se hace en el medio de sus desvelos, cuando le leen precisamente esa parte del libro de las memorias, de la crónica del reino, es que la vida de Amán y de Mardoqueo van a tomar un giro de 180 grados. Amán y Mardoqueo, como hemos visto en prédicas anteriores, tenían vidas completamente opuestas. Uno caminaba hacia un lado, caminaban paralelos, no tenían nada que los uniera, no tenían ningún punto de confluencia. Caminaban en paralelo, pero uno para un lado y el otro en sentido contrario. Y ahora vamos a ver del versículo 4 al 14 de Esther 6 cómo se cumple la regla de oro contra Amán. Pastora, ¿cuál es la regla de oro? Sí, ya sé. Mira, la regla de oro es muy sencilla. Es una regla que incluso figura en todas las culturas y en todas las religiones. Que debemos tratar a los demás. Escuchen esto, hermanos. Debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Pero no hay nada mejor que escucharlo de boca de Jesucristo para que esto realmente tome el poder que tiene que tener, ¿sí? En Mateo 7:12, estoy leyendo la Biblia de las Américas, el Señor dijo: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El Señor les está diciendo: todo lo que ustedes quieren recibir de parte de los hombres, bueno, ustedes háganlo con los demás. Y en esto se basa la ley y los profetas, ¿sí? En que tratemos a los demás, les está diciendo Jesús, nos está diciendo Jesús, en que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados, para reflexionar. ¿Estamos tratando a los demás como nosotros queremos ser tratados? Amán era un hombre de corazón duro, de corazón malo, lleno de rencor, lleno de remordimiento. No hay nada peor que una persona que mastica remordimiento, porque la persona con remordimiento mastica veneno y está esperando que al otro le pase algo malo, ¿sí? Y estas condiciones pervierten cualquier noble principio. Amán no sabía tratar a los demás, no sabía darle nada bueno a los demás, pero pretendía recibir honores. Y viene al caso un relato que hace mucho tiempo leí, de un hombre que encuentra una lámpara mágica. Es un relato, y comienza a frotarla. Y sale el genio. Y el genio le dice: voy a concederte un deseo, solo un deseo. Y este hombre se pone loco, empieza: uy, qué deseo, empieza a imaginar, se pone ansioso, quería pedir el mejor deseo. Pero el genio de golpe le dice: hay algo que te tengo que aclarar. Lo que tú me pidas, el doble le va a ser dado
a tu enemigo. Entonces el hombre, sin dudar, miró al genio y le dijo: quiero ser tuerto. Evidentemente hay gente que prefiere pedir algo dañino para dañar a los demás, pedir algo dañino para sí mismo para dañar a los demás, y este era Amán, un corazón podrido, ¿sí? Era así como el hombre del relato de la lámpara. Estaba deseoso de ver caer a Mardoqueo, de verlo ahorcado. Estaba deseoso de ver el exterminio del pueblo judío. Bien, cuando el rey Asuero, en esta noche de insomnio, en el que le leen las crónicas de su reino y se entera que Mardoqueo, el judío Mardoqueo, le salvó la vida porque denunció este complot de los eunucos, se da cuenta de su error y lógicamente el rey quiere enmendar su error. Versículo 4. Yo quiero que ustedes presten atención a cómo todo esto se va a ir, estos eslabones van a ir en un engranaje perfecto que vemos la mano poderosa de Dios. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio? Esto se refería al atrio exterior. La gente que quería tener una audiencia con el rey venía al atrio exterior, esperaba hasta tener una audiencia en el atrio interior. Es decir, el rey preguntó: ¿quién está en el atrio exterior? ¿Quién tengo de confianza que me pueda venir a dar un consejo? Y aquí, ¿casualidad? No, la soberanía de Dios. Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey, ¿sí? Acá vemos la mano invisible de Dios moviendo personas, moviendo acontecimientos, ¿sí? Con una precisión milimétrica, hermanos. Y no olvidemos a lo que Amán había ido. ¿Saben por qué Amán estaba en el atrio exterior? ¿Esperando para qué? Estaba esperando para hablar con el rey y pedirle, ¿sí? En la audiencia, pedirle el ok para ahorcar a Mardoqueo en esa horca de 23 metros de 50 codos. Dice, y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Una cosa son las intenciones del hombre, una cosa es lo que vos podés proyectar, lo que yo puedo proyectar, una cosa es todos los divagues que nosotros podemos tener, proyecto de acá, proyecto de allá, y otra cosa, mis hermanos, es la voluntad de Dios, ¿sí? Es por eso que Proverbios 16 dice, versículo 1, el hombre propone y Dios dispone, ¿eh? A veces lo usamos como si fuera un versículo muy lo repetimos mucho. En el versículo 5 de Esther 6 dice, y los siervos del rey le respondieron. Cuando el rey dice, ¿quién está acá en el atrio? ¿Quién está esperándome? ¿Quién hay de confianza? He aquí Amán está en el atrio y el rey dijo que entre. A ver, justo tenía que ser Amán el que estuviera por ahí pululando. Oh. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, escuchen esto, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, para sus adentros, obviamente, ¿no? ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Amán supone, de acuerdo a los últimos acontecimientos, por ejemplo, que la reina lo había invitado a un banquete solo con el rey, ¿sí? Amán estaba muy subido al caballito y pensó para sus adentros, ¿de quién se está refiriendo el rey? ¿Se está refiriendo a mí? ¿Acaso hay otro que el rey quiera honrar más que a mí? Viendo todo lo que venía pasando, ¿sí? Amán estaba reagrandado. Entonces Amán le respondió al rey, recontra convencido de que el rey lo quería honrar a él, ¿eh? Le responde imaginando con orgullo, con soberbia y con arrogancia lo que a él le gustaría. Y antes quiero hacer un paralelismo de diferencia con Esther, porque cuando Esther, ¿se acuerdan que las doncellas habían sido reclutadas y se iban presentando al rey? Cada una podía, cuando le tocaba presentarse ante el rey, que el rey iba a elegir esposa,
todavía Esther no era la reina. Cada doncella tenía la posibilidad de pedir atavíos, de pedir perfumes, joyas, ropas, todo lo que quisiera para tratar de conquistar y de quedarse, digamos, con el corazón del rey. Pero pudiendo Esther en su momento haber pedido mucho, nosotros recordamos en Esther 2:15 que cuando Esther le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó en Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Esther no dijo, quiero los mejores perfumes, quiero joyas, quiero los mejores atavíos, quiero esto, quiero aquello y lo demás allá. No, Esther dijo, lo que vos me digas, Hegai, lo que vos me digas, cómo yo me tengo que vestir, cómo yo me tengo que conducir. No pidió nada. Esther no se volvió loca por pedir algo. Simplemente dispuso lo que Hegai le había aconsejado. Pero esto no es nada, ¿sí? Porque en Esther 5 nosotros leemos cuando el rey le dice, ¿cuál es tu petición? Cuando la ve venir, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y ella no usó esta propuesta muy, pero muy seductora, ¿sí? Del rey, para darle cabida a su codicia. Ahora nosotros vemos que Amán es completamente diferente. Amán es un impío, Este es el corazón de un impío, porque empieza a soñar en voz alta con toda la gloria, con toda la exaltación, con todo lo que le gustaría para él, convencido de que el rey le estaba hablando de él, ¿sí? Ya el rey, recordemos que el rey Asuero, el rey de Media y de Persia, ya le había extendido un cheque en blanco al momento en que le da su anillo real para grabar, lacrar el decreto, ¿sí? El infortunado decreto de exterminio del pueblo judío, ¿sí? Y entonces estaba, como te dije antes, estaba muy subido al caballo. Ya el rey le había dado un cheque en blanco, le había dicho, toma, así, firma el decreto. El rey ni le había preguntado cuál era el pueblo, el rey confiaba en él. Y ahora habrá pensado, Amán, ahora voy a recibir otro cheque en blanco de parte del rey. Y vamos a ver que Amán, al contrario de Esther, que no pidió nada, ¿sí? Amán va a pedir tres cosas que tenemos que tener en cuenta, que en ese tiempo y en esa cultura, ¿sí? Se veían de mucho valor, ¿no? No es lo mismo que pediría alguien hoy en día, en nuestros tiempos y bajo nuestras culturas. Entonces Amán vemos que hace parodia, como que habla desinteresadamente y como haciéndose el que no sabía que era de él que estaba hablando el rey, que a él lo iban a honrar, ¿no? Y escuchemos la contestación de Amán. Para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey. En aquella época había ciertas ropas de distinción, ciertos ropajes de distinción para personajes a los que se quería honrar, se los quería distinguir. Pero esto era diferente. Él estaba pidiendo un traje real, un traje del rey, un traje que el rey haya usado. Esta era una de las mayores honras que se le podía, que el rey podía hacerle a un súbdito, ¿sí? No un traje especial y de distinción, no, una ropa del rey, ropa real, que ya haya usado el rey y que el rey se la diera para distinguirlo, la mayor honra, ¿sí? Y pide algo más. Traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Hermanos, Persia era la tierra de los caballos, pero ojo al piojo, porque los caballos solamente eran para los nobles, para la nobleza y los ricos. Los demás solamente montaban en asnos, en burros, pero no en caballos. Y aquí Amán está diciendo al hombre que quieras honrar, lo que le tienes que hacer es darle un caballo, y un caballo de los tuyos, rey. Y no así nomás, sino con una diadema en la cabeza, con una corona en la cabeza. Históricamente no encontramos
evidencia de que en los caballos de Media y de Persia se le pusieran coronas en la cabeza, pero sí en pinturas, de Siria y de Persia, sí vemos pinturas de caballos con diademas en la cabeza, ¿sí? Pero no se queda Amán contentito con esto, sino que además le agrega esto. Y el manto y el caballo, estamos en el versículo 9 de Ester 6, y el manto y el caballo sean entregados en manos de uno de los príncipes más nobles del rey, ¿sí? Y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. A ver, vístanlo con la ropa del rey, súbanlo en el caballo del rey con corona y además pregonen a los gritos: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Esa era una ceremonia que sí se hacía para honrar a alguien, que se hacía muy de vez en cuando y que duraba horas, porque había que ir por todos lados, ¿sí? Con el hombre a caballo, con el hombre, en este caso, vestido con las ropas reales y pregonando, ¿sí?, que ese hombre estaba siendo honrado por el rey. Amán se encuentra ante el rey de un imperio, no se encuentra no es lo mismo que alguno de nosotros tuviera una entrevista con el presidente de un país democrático, no. Acá Amán está hablando con el rey Asuero, ¿sí? Humanamente, desde el punto de vista humano, era visto como un todopoderoso, ¿sí? Y me imagino yo la cara de Amán mientras le iba diciendo: bueno, hay que darle ropas del rey y ponérselas, y el caballo del rey que lo monte, y hay que pregonar que ese hombre es honrado y un príncipe o alguien muy importante de tu corte lo tiene que hacer. Yo me imagino el gozo que sentiría Amán cuando veía al rey Asuero. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Amán, te estás pasando, qué buena idea, porque el rey Asuero seguramente lo miraría. Pero cuando el rey abrió su boca, ahora vamos a ver que cuando el rey abre su boca, después de todo este consejo, ¿no?, que Amán le da desinteresadamente, porque estaba seguro de que era él el que iba a ser honrado, el abrir la boca del rey va a ser para devastación, para derrumbe y desolación de Amán. Versículo 10 de Ester 6. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto, vamos, apúrate, toma el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Chan. Yo no me quiero imaginar, me hubiese gustado ser mosquito de esa época para ver la cara de Amán, ¿sí? Hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber sentido Amán, que lo odiaba a Mardoqueo? Que había venido hasta el atrio exterior para hablar con el rey porque lo quería ahorcar, ¿sí? Y la mayor humillación para Amán fue tener que honrar a Mardoqueo públicamente, porque la humillación es humillación cuando es pública. A ver, para que alguien realmente sea humillado y se siente humillado es cuando la humillación se hace pública. Yo me imagino a un Amán sintiendo desesperación, conmocionado, turbado, diciendo: ¿qué hice? ¿Para qué abrí la boca? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Vengo a pedir para ahorcar a este tipo que nunca se postró ante mi presencia. ¿Cómo puede ser? Y ahora tengo que honrar a este tipo. No entendería nada. Yo me imagino a Amán completamente desconcertado, desconsolado y devastado. No tenía otra alternativa, por otra parte, que obedecer al rey. Y ni siquiera obedecer a lo que al rey se le había ocurrido, sino a lo que él le había proporcionado como idea, ¿sí? Versículo 11 de Ester 6. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Se imaginan la escena? Yo creo que Amán debería haber
querido volverse invisible, haber tenido poder de invisibilidad. Yo creo que Amán debería haber querido cavar un pozo y enterrarse. Yo no me imagino la situación. Y además no podía hacerlo mal, tenía que honrarlo a los gritos. Así era como se disponía y era una orden real. Y de hecho también el rey lo había exaltado a él, a Amán, cuando lo manda a honrar de este modo a Mardoqueo, porque Mardoqueo había dicho: elige uno de los mejores príncipes de tu corte, de tu reino, para que vista vista a este hombre que quieres honrar, para que lo suba al caballo y para que pregone. Así que él había sido elegido por el rey porque él lo tenía en alta estima. Un sabio comentarista, te lo voy a leer textual, lo que dijo, las palabras que Amán tuvo que proclamar debieron haber sido como cascajo en su boca. Yo me imagino que cada vez que decía así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Cascajo significa, ¿vieron esas piedritas que se usan para la construcción? Bueno, todo tiene su recompensa. Yo me imagino, por otra parte, a Mardoqueo sumamente sorprendido. Me imagino que Mardoqueo no entendería nada. A él sí ya le habrían llegado seguramente las noticias, le habían llegado de que Esther ya se había ido a ver al rey, se había jugado la vida presentándose ante el rey sin ser llamada, y que el rey la había recibido, había estirado el cetro, que el rey la había escuchado, ¿sí? Pero ahora estar siendo honrado y encima por Amán, yo creo que Mardoqueo no entendía nada. Y por otra parte, nosotros leemos acá y nos damos cuenta de que Mardoqueo realmente era un hombre del pueblo de Dios, porque era un hombre humilde, porque yo no leo a Mardoqueo diciéndolo: gritale un poquito más fuerte, Amán, más fuerte que no se escucha, vamos, grita más. ¿Qué pasó, Amán, que tenés que estar proclamando que el rey me está honrando? No, en ningún momento Mardoqueo permaneció en silencio, en ningún momento Mardoqueo abusó de la situación. Mardoqueo tenía un perfil bajo. Yo creo que si nos hubiera ocurrido a nosotros este tipo de exaltación, así se le debe hacer al hombre, a que el rey quiere honrar, y a nosotros se nos hubiese saltado la chaveta, un poco de soberbio, de arrogancia quizás. Pero Mardoqueo muestra una humildad típica de un hombre de Dios. Hoy nosotros estamos acostumbrados a ver que los hombres no saben lidiar con la exaltación, ¿sí? Porque cuando a un hombre se le viene un poquito de poder, un cargo, un poquito de dinero, ponele algo que enseguida se le sube a la cabeza, es terrible. Es como que el hombre actual no sabe lidiar bien con esto de la exaltación. Y la realidad que esta exaltación que había recibido Mardoqueo le daba todos los fundamentos para que Mardoqueo por lo menos se le parara un poco la nariz y se sintiera soberbio. Sin embargo, él, como un buen hombre de Dios, permaneció humilde y no en ningún momento tomó burla ni fue jactancioso ante este enemigo, ante Amán, que lo odiaba. Nosotros muchas veces escuchamos, cuando te digo que el hombre de hoy no sabe lidiar con la exaltación, deportistas que se autoproclaman: soy el mejor del mundo, personas que realmente se sienten, o que lo dicen así abiertamente, que son el mejor profesional en esto, el mejor deportista en aquello, artistas que cuando hay entrega de premios se proclaman: sí, no, yo soy la persona que tiene que ganar el premio porque yo soy el mejor, la mejor actuación fue la mía, la mejor música. Bueno, un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor, un hombre que pertenece al pueblo de Dios, un hombre que pertenece al cuerpo de Cristo, un hijo, una hija de Dios, no actúan de esa manera, no actúan con soberbia y con desagrado.
Y ya había terminado todo este acto de honra, de proclamación, de las vestimentas del rey, el caballo del rey con diadema, la proclamación a los gritos de Amán. Y en el versículo 12 de Esther 6 leemos: después Mardoqueo regresó a la puerta del rey. A ver, después de haber sido vestido con la ropa del rey, la mayor de las honras, de haber subido al caballo del rey, de haber sido proclamado como honrado por el rey, él vuelve al mismo lugar, ahí a la puerta, en donde nosotros lo vemos durante toda la historia. Vuelve al mismo lugar donde solía estar antes. Él no hizo como Amán, no reunió a los suyos, no fue a ver a su mujer, a sus amigos, para contarles: ¿saben una cosa? Fui exaltado, me pusieron la ropa del rey, me subieron un caballo de aquellos, y Amán, justo Amán, mi enemigo, el que me odia, tuvo que proclamar por toda la ciudad a los gritos que yo soy honrado por el rey. No. Él no hizo nada de esto. Eso era típico de Amán, ir y hablar, todas las exaltaciones que tenía con su mujer Ceres y con sus amigos. Pero Mardoqueo no era así. Mardoqueo era humilde. Volvió al lugar al cual pertenecía a cumplir con sus responsabilidades, como siempre. De hecho, cuando David fue ungido por Samuel, siguió su vida normalmente. Esperando los tiempos de Dios, esperando a que llegara el momento de su coronación. Hermanos, hay que saber esperar los tiempos de Dios. Hay que bajar un poco el maremoto de la ansiedad. Quiero todo para ayer, quiero todo para allá, para ahora. Sí, porque yo sé que tengo gran propósito y porque estoy llamado a las naciones. Hay que esperar. Si realmente estás llamado para algo, el Señor lo va a hacer, pero no en los tiempos que vos anhelás, en los tiempos del Señor. Nosotros cuando esperamos por algo, tenemos que echar manos a las armas que el Señor nos ha dado, que son las armas espirituales: la oración, el ayuno, clamar a Dios, buscar su rostro, la intimidad con Él, y esperar sus tiempos, esperar a que el Señor haga. Mardoqueo, después de ser honrado, ¿y de qué modo?, no pidió un ascenso. No pidió, después de su exaltación, él no pidió un ascenso, no fue y, bueno, rey, yo ahora quiero que me des tal puesto, quiero que me pongas, no sé, como príncipe de una de las tantas provincias. No. Mardoqueo siguió en su posición, no se la creyó la exaltación. ¿Y Amán qué hizo? Una vez de que pregonó, primero lo vistió, lo subió al caballo. Dice, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. ¿Qué hubiera pasado si fuera en tiempos de hoy? Y hubiese pasado muy diferente. Porque nosotros cuando vemos algún político corrupto y ladrón, que los llevan imputados a declarar, o algo, no los vemos con la cabeza cubierta, los vemos con su mejor sonrisa de campaña. Aquí no ha pasado nada. ¿Y saben por qué? No salen cabizbajos por la soberbia y la arrogancia que tienen de no quebrantarse ante la corrupción y los actos delictivos que cometen. Sin embargo, en este caso el golpe fue pero tan duro, tan bajo y tan sorpresivo para Amán que él no lo podía disimular. Él vuelve a su casa con la cabeza cubierta, y esto significa, con la cabeza cubierta significa tristeza, aflicción, desolación, humillación, una señal de profundo dolor. Por ejemplo, cuando Absalón se levanta contra su padre David y le da un golpe de estado, nosotros leemos en 2 de Samuel 15:30,
Subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Cubrirse su cabeza, cuando nosotros leemos esto en la Biblia, estamos leyendo de que la persona tiene un gran dolor y una gran aflicción. Amán no podía con el dolor que estaba sintiendo. Por otra parte, en Jeremías 14:4 leemos: los labradores avergonzados se han cubierto la cabeza. Esto era porque había sequía. Mientras Amán volvía destrozado a su casa, destrozado porque no podía creer lo que le estaba pasando y había vivido, para el orgullo y la arrogancia que él tenía, una humillación devastadora, se estaba cumpliendo una verdad bíblica dicha por el Señor Jesucristo. Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Te lo leo de nuevo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se estaba dando este principio bíblico, este principio, esta ley del reino de los cielos. Lo más impresionante es cuando uno ve en la vida real, ¿sí? Que los soberbios caen, sí. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero el libro de Esther se relaciona mucho con Proverbios. Las sentencias de Proverbios no son promesas, ¿sí? Son declaraciones. Proverbios son un conjunto de declaraciones de lo que ocurre en el devenir de la vida del hombre. No son promesas. Y el libro de Esther va de la mano de Proverbios, de estas declaraciones de las situaciones que ocurren en el devenir de la vida de los hombres. Por ejemplo, Proverbios 18:12, este proverbio parece describir la historia que recién te acabo de leer. Dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Así que cuando ves un hombre destruido, siempre tenemos que pensar que antes hubo en él un corazón altivo. Dice: pero a la gloria precede la humildad. Los humildes van a ser enaltecidos. O como dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez del espíritu. ¿Ustedes se acuerdan cómo había iniciado el capítulo 4? Con un Mardoqueo desgarrado, desangrado de dolor, afligido, culpable, agarrándose la cabeza. Y luego con el pueblo de Dios en total aflicción cuando se enteran de que salió el decreto de que iban a ser exterminados todos. El capítulo 4 comenzaba con una gran aflicción de Mardoqueo y del pueblo de Dios. Bien, ahora llegamos al capítulo 6 y quien está abatido, quien está destruido, quien está humillado, quien no puede más de su dolor, es el malvado Amán, el enemigo del pueblo de Dios. Y ahora Amán, después de que le pasó esto, de que ya paseó a Mardoqueo, de que se siente humillado, se cubrió su cabeza, vino con una gran aflicción, llega a su casa. Versículo 13. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Me llama la atención porque cuando nosotros leemos que contó todo lo que le había acontecido, en ningún momento Amán echa por lo menos un poco de coherencia de decir: y la verdad que me equivoqué, hice las cosas mal. No, en ningún momento. Yo creo que Amán le echó la culpa a Mardoqueo, le echó la culpa a los eunucos que le fueron a leer justo esa parte de las memorias del reino al rey. Creo que le echó la culpa a la mala suerte, pero nunca vio
sus errores. Es terrible no ver los errores. Al día de hoy, mis hermanos, es asombroso ver cómo los incrédulos y los impíos se resisten a reconocer que muchas de las adversidades por las que pasan, que muchas cosas malas que le pasan tienen que ver con su desobediencia a Dios, con darle las espaldas a Dios, que muchas de las cosas malas que le pasan son consecuencia de su pecado. El incrédulo prefiere no verlo, no admite, ¿sí? El incrédulo culpa a otros, otro es culpable, culpa a las circunstancias, culpa al universo. Pero atente a esto, porque cuando él llega a su casa y cuenta todo lo que le había pasado, llega afligido, devastado, tomemos en cuenta la postura que toma su esposa y sus amigos cuando se percatan de la situación. Dice que entonces sus sabios y su mujer Ceres le dijeron: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Sorpresivamente, la esposa de Amán y los amigos de Amán están viendo el futuro muy bien, ¿sí? Le están diciendo que Amán no iba a triunfar sobre Mardoqueo, y le están ratificando de que Mardoqueo iba a tener victoria sobre él. Es impresionante, a mí me llama la atención la buena teología de estos paganos, ¿sí? En este momento. Y también me pregunto por qué no se lo dijeron antes, cuando la mujer y los amigos le dijeron: ve y construye una horca de 50 codos, que lo vean, y ahorca ahí a Mardoqueo y que todo el mundo lo vea ahí, hazlo público. Ellos en ese momento también sabían que era un judío, pero quizás habían oído de los judíos, habían oído del Dios de los judíos que los protegía, que los judíos estaban al cuidado de un Dios vivo, y comenzaron a sospechar ante cómo fueron desencadenándose las cosas para mal de Amán, a que quizás lo del Dios de los judíos es cierto. Recuerden que los paganos creían mucho en la suerte, en la casualidad y en el destino. Y yo no tengo dudas de que cuando la mujer y los amigos ven todo lo que le pasó a Amán, cómo se le dieron vuelta las cosas así de un día para el otro, dijeron: ups, este Dios de ellos parece ser que es muy poderoso, ¿sí? Lo cierto es que Dios les había prometido al pueblo judío algo desde muy tempranito, ¿eh? Cuando hace el pacto con Abraham, el Señor le dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, le había dicho Jehová a Abraham. Y en este momento histórico, Amán había maldecido al pueblo del pacto, había maldecido al pueblo de Dios, y ahora estaba siendo él maldecido por Dios. Ojo, hermanos, cómo usamos la boca. No maldigamos a nadie, no maldigamos a ningún ungido, no maldigamos a un hijo o a una hija de Dios. Y nosotros también hablamos en la anterior prédica sobre el libro de Esther, la importancia de una esposa que sea buena compañera y buena consejera, porque la verdad que el consejo que le dio su esposa Ceres fue terrible: andá y construí una horca. Y tampoco ahora le supo dar un buen consejo a Amán. Ella podría haberle dicho junto a sus amigos, pero como esposa, como idónea, le podría haber dicho: bueno, ve y humíllate, pide perdón, trata de solucionar las cosas. Pero parece ser que no era parte de la vida de estos hombres y mujeres paganos el humillarse, el arrepentirse. Esto es algo que nosotros los cristianos sí conocemos.
En la actualidad, lamentablemente, también vemos un montón de hombres y mujeres que les cuesta horrores arrepentirse y aceptar que están en el error, que se han equivocado. Mejor, dicen los incrédulos, mejor, dicen las personas que yerran, salimos a hacer marchas. Salimos a hacer marchas por el pecado, pero arrepentirnos jamás. Hoy recordaba cuando hubo un presidente de Estados Unidos, el único que renunció a la presidencia, Richard Nixon. Hay un libro que un colaborador directo escribió de él, el caso Watergate, llamado Charles Colson. Y él relata todo el asunto de este escándalo, de este robo, y dice que el presidente Nixon de Estados Unidos, su mayor dificultad era reconocer que estaba equivocado en algo. Dice que tan así era su personalidad que incluso cuando estaba engripado, resfriado, con pañuelos, lleno de mocos, él incluso negaba estar transcurriendo un resfrío, ponele. Es terrible para el hombre no admitir cuando se equivoca. Es terrible. Trae consecuencias. El día había sido largo para Amán y ahora lo vienen a buscar para el segundo banquete. Recordarás que Esther primero invitó al rey y a Amán a un banquete y la reina le dijo si le concedía otro banquete. Versículo 14. Aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Y ahora vamos a ver qué ocurre en este segundo banquete preparado por la reina Esther para el rey Asuero, para su esposo y para el primer mandatario. En Esther 7, vamos a Esther 7, capítulo 7. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino. Recordemos que banquete significaba beber vino. Con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Esta es la tercera vez que el rey le dice a su esposa, le pregunta a la reina Esther: ¿cuál es tu petición? Cuando nosotros sospechamos que alguien tiene algo para decirnos, nosotros es como que nos ponemos ansiosos y queremos que lo vomite ya, que lo diga ya, a ver qué te pasa. El rey sabía que los banquetes que su mujer estaba preparando para él y para Amán no eran porque sí. El rey sabía que había algo que a su esposa la angustiaba, que algo la tenía mal. Por eso él era incisivo e insistente en preguntarle: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? El rey sabía algo de su esposa. Sabía que Esther no se había presentado a sus aposentos sin que él la llamara. Sabía que Esther no había puesto en juego su pellejo, su vida, por nada. El rey sabía que algo la preocupaba a su mujer. Y él observó que su esposa estaba angustiada, que estaba temblorosa, sabía que algo pasaba. Y quiso que se sintiera cómoda, y es por eso que él le dice: hasta la mitad del reino se te dará. Y esta no es una expresión literal de que, bueno, te voy a poner a gobernar en toda la mitad del reino de Media y de Persia. No. Esta expresión tiene que ver con cuando un rey quería distinguir a alguien y le decía hasta la mitad del reino, es porque le ponía una o más ciudades para que esa persona distinguida viviera de los tributos de esas ciudades. Y más adelante el rey: ¿qué quieres, Esther? Le oferta nuevamente la mitad del reino.
Ya sabemos lo que significaba esa frase. Y nos vamos a ir a Eclesiastés 3, versículo 1 y un pedacito del versículo 7, que creo que es muy propicio para esta ocasión. Hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Esther había hecho lo primero. Había esperado el tiempo, había callado, pero ahora sabía que había llegado el tiempo de hablar. Y a mí me emociona escuchar a esta mujer del modo en que le abre su corazón al rey y expresa su petición de una manera sumamente respetuosa. La mujer cristiana tiene que aprender a tratar a su hombre, a su esposo, con respeto. Respondió la reina Esther y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Rey, vengo a pedirte por mi vida y por la vida de mi pueblo. Y ahora le da las razones de su petición. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Está haciendo énfasis porque 3 veces está diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero está hablando de exterminio, matanza, destrucción, pone énfasis. Y ella añade aún algo más que debe haber puesto al rey muy empático para con ella. A mí me sorprende la sabiduría con que Dios hace hablar a esta mujer y que la muestra con un carácter hermoso. El carácter de esta mujer es hermoso para con el rey, porque ella dice: y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. ¿Sabes qué, rey? O sea, acá le está diciendo: ¿sabes qué, rey? Si nosotros hubiésemos sido vendidos como esclavos o como esclavas, yo ni me hubiese atrevido a venir a hablarte para traerte un disgusto. Esther muestra respeto por el rey, muestra honra. ¿Hubiéramos nosotros contestado así? ¿Somos respetuosos con las autoridades que nos tocan? Con las diversas autoridades que Dios nos ha puesto. Jefes, gobierno, aunque hayan fallado. Esther pudo haberle dicho: ¿sabes qué, Asuero? Te mandaste cualquiera, porque la próxima vez que le des tu anillito para firmar un decreto, para lacrar un decreto, fíjate a quién se lo das. Asuero, no te funciona bien el coco, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tratan así a su esposo? Incluso nosotros mismos quizás le hubiésemos dicho: Asuero, la próxima vez fíjese bien lo que firma. Mire, firmó un decreto de exterminio. Y ahora vemos cómo Amán es descubierto y denunciado en el versículo 5 de Esther 7. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? El que pretende matarte y matar a todo tu pueblo. Y Esther respondió: un tiempo para hablar. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Ahora la calladita, la que no decía nada, ahora reaccionó, ¿sí? ¿Qué escena? Ellos 3 solitos, bueno, está bien, algunos eunucos, sirvientes por ahí alrededor, pero ellos 3 solitos en el banquete y Esther abriendo la boca con una catarata de sinceridad y de sabiduría. Ella se había retrasado al hablar, pero cuando habla, señala al autor de la maldad y además lo califica como el malvado, como un malvado hombre delante de su esposo.
es este malvado Amán. La reacción de Amán es muy descriptiva porque leemos que entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. No fue un temorcito, no fue que se le aflojaron las patitas, no, le tembló desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. El tipo se aterrorizó, no era tonto, sabía lo que se le veía, ¿sí? Lo que se le venía. ¿Dónde quedó el hombre que se jactaba de ser honrado por la reina, por el rey, de que el rey le daba el anillo y le firmaba cualquier cosa? Ahora estaba aterrorizado, ¿sí? Amán tenía fundamentos para estar aterrorizado, que no es lo mismo con susto, con miedo, aterrorizado, ¿sí? Porque se dio cuenta de que la reina era judía. Si él lo hubiera sabido, ¿se acuerdan que Mardoqueo le decía a la reina que no dijera cuál era su nacionalidad? Si él hubiera sabido que la reina Esther era judía, él jamás se hubiese atrevido a tomar una decisión así. Y el rey estaba tan molesto, ¿sí? Versículo 7. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Esto es cuando uno se molesta, ¿viste? Cuando te agarra una bronca, entonces preferís salir de la escena para no hacer ninguna locura y calmar tu cabeza y airear tu cabeza. Bueno, su hombre de confianza, su mano derecha le había hecho firmar un decreto para matar a su mujer y a todo el pueblo de su mujer. Ahora su mujer debía morir de acuerdo a lo que él había firmado. Entonces Asuero sentía furia, indignación y decepción. ¿Cómo lo había traicionado su mano derecha? ¿Cómo había podido haberle hecho algo así? ¿Cómo lo había engañado así? Nosotros desde el primer libro de Esther, yo les dije que aparte de los personajes, ¿no? de Basti, la reina Basti, la que fue quitada, de Asuero, de Mardoqueo, de Esther y de Amán, había un personaje que era una actitud, la furia. En el primer capítulo nosotros vimos la furia de Asuero cuando Basti no se presenta, no se pasea con su corona y nos muestra su belleza ante todos los borrachos del banquete. En el capítulo 2 vimos la furia nuevamente protagonista cuando los eunucos se enfurecen y quieren matar al rey. Luego vemos que en el capítulo 3 se enfurece Amán porque Mardoqueo no se arrodillaba, no se postraba, no se humillaba ante él. Pero hasta ahora todas las razones de furia habían sido incorrectas, pero esta vez la razón de la furia del rey era una razón correcta y no pecaminosa, ¿sí? La indignación del rey era porque había sido engañado y por su hombre de confianza, por su mano derecha. Dice, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Amán sabía que el rey estaba contra él en contra de él. Entonces lo único que le quedaba ahora era pedir misericordia a la reina, que la reina intercediera y que le salvara el pellejo. Pero bien, dice que cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde habían estado bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. En su desesperación, Amán le fue a rogar a la reina y se acercó de un modo no tan prudencial, ¿sí?, al lecho de la reina. Y esto, cuando el rey ve a Amán muy cerca de su esposa, esto lo enfurece más. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Otras traducciones dicen, ¿aún intentas violar a la reina? ¿Aún intentas deshonrar a la reina? Al salir la palabra de la boca del rey, ¿sí?, nosotros vemos que el rey no va a dar una orden de que lo ejecuten ni que nada, pero yo creo que los eunucos y sus hombres de confianza deben haber visto una señal o algo. Habría algo entre ellos, un código entre ellos, porque cuando él dice esto, vemos que cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaba delante del rey, este eunuco se inspira con una idea. Dijo, he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado
bien en favor del rey. Cuando un hombre es pedante, es orgulloso, es soberbio, lo que se gana es el odio de mucha gente, se gana enemigos. Y yo no tengo dudas de que este eunuco no lo pasaría, no lo tragaría, ¿sí?, a este soberbio y autoexaltado Amán. No fue porque sí que sacó a relucir el tema de la horca. Y esto ocurre en todos los lugares donde se mueven personas de poder. Hablan de sí mismos, son pedantes y los súbditos que tienen alrededor lo único que pueden contestar: sí señor, sí señor, sí señor. Y esto les levanta odios. Viven hablando de sí mismos, ¿no? Demostrando su autoridad, su poderío, sus viajes, sus autos, sus familias, toda su exaltación. Y este eunuco hizo una contribución. La información dada de que Mardoqueo había construido una horca lo tomó de sorpresa a Asuero. Asuero no estaba enterado. El rey de toda Media de Persia tendría un sistema tremendo de inteligencia y no sabía que Amán había construido una tremenda horca para ahorcar a Mardoqueo. Y ahora se estaba enterando de esto. El eunuco lo expuso. Cuando alguien es soberbio, cuando alguien trata a los demás con arrogancia, cuando llega el momento, aquellos que lo odian lo van a tratar de destruir. Y el rey dijo: ahorcadlo en ella. No fue difícil para el rey tomar esta decisión ante tal decepción con el hombre de confianza. Que nosotros vimos, el rey se sacaba el anillo y decía: tomá, firmá lo que quieras. Confiaba en Amán. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo y se aplacó el furor del rey. Y aquí se cumple Proverbios 11:8. Dice: el justo es librado de la tribulación. ¿Para quién era la horca? Para Mardoqueo. Pero el justo es librado de la tribulación. Y el impío toma su lugar. ¡Wow! Para que reflexionemos. La pregunta es: ¿cuándo se llega a este punto en el que sentimos, wow, satisfacción? Llegamos a un punto de satisfacción en esta historia. Nosotros tenemos un sentido de justicia que nos viene de Dios, que mora en nosotros por el Espíritu Santo, un sentido de justicia en el que esperamos que el bien y el mal sean recompensados como deben ser recompensados. Y cuando se hace justicia, nuestro corazón se tranquiliza. Cuando Asuero dice: ahorcadlo en ella, inmediatamente leemos que se aplacó el furor del rey. Su ira baja, ¿por qué? Porque se había hecho justicia, ¿sí? Esta historia es una representación muy gráfica de la ley de la siembra y de la cosecha, de esta ley del reino de los cielos, ¿no? En Gálatas 6:7 nosotros leemos: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quizás seguís sembrando maldad y pensás que no hay problema, pero eso lo vas a cosechar. ¿Cuánta maldad sembró Amán? Y cada vez estaba más subido al caballo. Sin embargo, terminó cosechando lo que había sembrado. Proverbios 22:8 de la versión Dios habla hoy dice: el que siembra maldad cosechará calamidades. Por eso es necesario que nos arrepintamos ante el Señor Jesucristo de toda nuestra maldad, para que no cosechemos calamidades que también incluso van a azotar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros esposos, esposas. Y en Oseas 8:7 leemos algo que lo tomamos como refrán: porque siembran vientos y recogerán tempestades. A veces, mis hermanos, no vemos la justicia de Dios tan claramente como quisiéramos. A veces nos parecemos a Mardoqueo, viendo que Amán cada vez es más exaltado y nosotros parecemos que vamos directo al exterminio. Pero
lo glorioso es que tenemos una promesa hermosa. Es que llegará el día en que Dios pagará a cada uno lo que se merece. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo venga en gloria. Dice mi Biblia que todo ojo le verá. ¿Esto cuándo va a ocurrir? En el tiempo predeterminado por Dios. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo en el que Él determina. Dios tiene control de lo pequeño, Dios tiene control de lo grande, mis hermanos. En este libro somos testigos de que Dios estuvo obrando a favor del pueblo de Dios, de su pueblo todo el tiempo. Por un lado, vemos el evento de que el rey no podía dormir. Luego el rey pide que le lean el libro de las crónicas de la memoria del reino y justo le van a leer el lugar donde cuentan que Mardoqueo le había salvado la vida. Por otra parte, justo cuando el rey dice ¿quién hay para pedirle un consejo cómo debo honrar a este hombre? Justo es Amán el que se presenta. Y después vemos a un eunuco recordándole Amán construyó una horca para ahorcar a Mardoqueo. En esta historia vemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa y el tiempo de Dios frecuentemente, mis hermanos, no es igual a nuestro tiempo. Muchas veces vivimos situaciones difíciles, situaciones duras. Y nosotros oramos y ayunamos y buscamos el rostro del Señor y nos encerramos a hablar con Él y le pedimos que nos dé una palabra y el Señor, nada. Pareciera como que no pasa nada. Un autor dice, me gusta mucho, lo transcribí, tenemos la tendencia a pensar que si Dios está interesado en nosotros, cambiará las cosas dentro de los próximos 60 minutos. En todo caso, antes de que se oculte el sol. O en caso extremo, antes que transcurra una semana. Pero Dios no es esclavo del reloj humano. Por eso su palabra dice, mis hermanos, en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados míos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los tiempos de Dios no se rigen como nuestros tiempos. Desde Génesis 3 teníamos la promesa de un redentor y luego la promesa se la ratificó a Abraham, la promesa se la ratificó a David, luego los profetas ratificaron la promesa y luego del Antiguo Testamento 400 años de silencio, no hubo voz de Dios y la promesa no se había cumplido. No se ve el cumplimiento de la promesa hasta que un día María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nuestro Dios se hace carne, el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Gálatas 4:4 lo contesta también. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios había determinado un tiempo. Cada cosa va a ocurrir en el tiempo en que Dios determina. El tiempo de Dios es perfecto y está determinado por un Dios soberano. Tenemos una promesa de que nuestro Señor volverá y va a hacer justicia. Y su promesa dice que nosotros nos alegraremos, que no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, que nada podrá sacarnos nuestro gozo. Nosotros no tenemos promesas de que si hacemos lo correcto nos va a pasar lo que nosotros queremos que nos pase. Nosotros tenemos promesas de que Dios estará con nosotros siempre cuando nosotros caminamos con Él y haciendo lo correcto. Estamos viviendo una etapa muy dura, mis hermanos, una etapa de pandemia rara.
sumamente rara. De encierro, de sequía, de muerte, de enfermedad, de contagio. No podemos abrazar a nadie, no nos podemos congregar como iglesia, no podemos ver a los familiares, a los hermanos en Cristo. Una etapa muy dura. Nosotros no sabemos cómo va a terminar esta situación, pero nosotros permanecemos en obediencia, aunque la situación sea dura. No sabemos qué detalle pequeño o grande, o cómo Dios va a unir los eslabones para sacarnos de esto. Pero sí sabemos algo. Dios lo va a hacer. Dios nos va a sacar de esto. De esta situación, mis hermanos, de esta situación dolorosa que todos estamos viviendo. Dolorosa porque, sobre todo, porque no le vemos una salida. Estamos como presos, pero no tenemos un tiempo tal de sentencia. No sabemos cómo esto se acaba. Pero Dios lo va a hacer tarde o temprano. Dios nos va a sacar. Aunque parezca por momentos que la exaltación la tienen los malos, ¿no? Los que nos mienten, los que nos encierran. Hoy observaba la foto que me había mandado un hermano muy temprano de cómo están viajando muchas personas en el Sarmiento, unos pegados al lado del otro. Me dio mucha tristeza el poco cuidado de la salud, la desidia que se tiene para con nuestros compatriotas, para con nuestros otros argentinos, ¿no? Pero sé que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahí donde te encontrás, te pido que juntos tomemos la cena con el Señor. Así que ve por tu pan, ve por tu vino y vamos a celebrar la Santa Cena. Padre, te pido que bendigas este pan y este vino. Transfórmalo, mi Padre amado, en tu carne y en tu sangre. No dejes que la enfermedad entre en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en las personas que amamos. Y Señor, ten misericordia por aquellas personas que aún no te conocen. Dales tiempo para que lleguen a ti. Señor, márcanos con tu poderosa sangre, marca nuestras casas. Sácanos de esta cautividad sanos, prosperados y fortalecidos, como lo hiciste cuando sacaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Tú lo harás una vez más. No tengo dudas, Señor, que así como sacaste de la cautividad a tu pueblo luego de 70 años, también vas a sacarnos a nosotros de todo este dolor tan grande, Señor. Con sumo respeto vamos a tomar la cena con el Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Padre amado. Eres bello entre todos, único Dios. Señor, te amamos, Señor Jesús.
Y estamos aquí para pedirte justicia, Señor. Sabemos que tu mano providencial está en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, pon justicia, pero también, Señor, perdona nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, corrígenos. Te pedimos por todos aquellos que estén atravesando por COVID, Señor. Por todos aquellos que están desgarrados, sus familias porque han perdido familiares. Te pedimos, Señor, por Héctor Marín, por Diego Alberto, por Bruno Villalba, por Tayel Correa, por Kenneth Chirino, por Esther Jiménez, Roberto Vicio, Camilo Velasco, Gabriela Murano, Nora Centurión y sus hijos, Jaime Cataleya, Emma Luna, María Gregoria Caviati, Leonor Hoyos, Ángel Recalde, Gabriela Blanco, Fermina González, Vale Piteo y su mamá Marta, por David y sus hijos, por nuestra hermana Beatriz Vilar. Te pedimos por todos los que sufren, por todos los que están manteniendo una esperanza contra esperanza. Señor, te pedimos ver tu brazo providencial, tu ayuda providencial. Necesitamos más que nunca, Señor. Que tu providencia toque nuestras vidas de un modo sobrenatural como lo hiciste en la vida de Esther, Señor. Todo lo que nos rodea, Señor, es tan malo. Señor, este mundo está siendo tan cruel con tus hijos. Señor, toca a nuestros gobernantes. Señor, levanta hombres y mujeres que hablen a los gobiernos. Señor, abre el corazón de los gobernantes para que escuchen tu palabra y se arrepientan de sus malos caminos, Señor. Señor, si en tu pueblo hay un justo, por favor, Señor, quítanos de esta cautividad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amamos, Señor. Te amamos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Lo